buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. El encuentro en las vías. Era casi medianoche cuando llegó al sitio una joven que venía de trabajar. Me pidió que la llevara rumbo a la Diana y me comentó que trabajaba en Soriana. Acepté el servicio, y durante el trayecto estuvimos platicando. Todo parecía normal, hasta que llegamos a las vías del tren, justo donde se da la vuelta por el Ingenio. El camino estaba oscuro y algo deteriorado, así que me detuve un momento para asegurarme de que no viniera el tren. De repente, el carro cascabeleó y se apagó por completo. Por más que le daba marcha, el motor no arrancaba. La chica, tratando de aliviar la tensión, bromeó conmigo. «Pareces nuevo, señor». Reí nervioso, pero no podía entender qué estaba pasando. Salí del carro, abrí el cofre y saqué la linterna del teléfono para revisar. Todo parecía estar en orden, pero mientras revisaba, escuché un grito desgarrador. La joven, desde el interior del carro, me gritó aterrorizada. «Señor, hay alguien atrás de usted. Acaba de pasar por aquí». Me giré rápidamente, y lo que vi me dejó helado. A unos 5 metros frente a mí estaba una niña. Parecía normal a primera vista, llevaba un vestidito negro y estaba descalza. Sin embargo, estaba agachada, y algo en su presencia no se sentía bien. Con el corazón en la garganta, le pregunté: «¿Estás bien?». Entonces, la niña levantó la cabeza. Su rostro era indescriptible. Estaba aplastado, deformado, como si hubiera sufrido un terrible accidente. Me quedé paralizado por unos segundos, pero mi instinto me hizo reaccionar. Cerré de golpe el cofre y corrí de vuelta al carro. Adentro, la joven lloraba desconsoladamente. Cerré las ventanillas y le pedí que asegurara las puertas. Nos quedamos allí, en completo silencio, observando cómo la niña comenzaba a retroceder lentamente hacia la oscuridad. El carro seguía sin encender, y los cuartos tampoco funcionaban. Apenas podíamos verla, pero seguía ahí, inmóvil, justo delante del taxi. De pronto, desapareció. En ese momento, pasó una camioneta a toda velocidad con la música a todo volumen. Las luces de la camioneta iluminaron el camino, pero ya no había rastro de la niña. Finalmente, después de varios intentos, el carro encendió. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía sostener el volante. Comencé a avanzar, pero justo cuando pasábamos junto a un árbol, la vimos. Ahí estaba, sobre las ramas, mirándonos fijamente. Nos saludaba con una mano completamente deformada, como si estuviera machucada. No sé cómo logramos salir de ahí, pero juro que jamás volveré a pasar por ese lugar de noche. El regreso de mi padre. Mi padre desapareció hace 12 años. En 1998, él y mi hermano mayor se dirigieron al Madroño para recoger maderas. Era carpintero, un oficio que mi abuelo le había heredado y que él ejercía con pasión. Esa tarde, antes de partir, nos prometió regresar para cenar juntos. Pero nunca volvió. Cuando no supimos nada de ellos, comenzamos a buscarlos por todos lados. 6 días después, encontraron la camioneta al fondo de un barranco rumbo a Gilitla. Lo extraño fue que la camioneta no tenía señales de un accidente reciente. Estaba intacta, pero oxidada, como si hubiera estado ahí abandonada por años, algo imposible porque el clima en ese entonces no había sido tan húmedo como para causar tal deterioro. No había cuerpos, ni rastros de violencia, ni huellas. La policía, después de unos meses, dejó de buscar. Dijeron que probablemente se habían marchado por su propia cuenta. Nosotros nunca creímos eso. Mi padre amaba a nuestra familia, era imposible imaginarlo abandonándonos. A pesar de nuestras súplicas y búsquedas incansables, no supimos más de ellos. Pasaron los años, y el dolor se instaló en nuestras vidas como una sombra permanente. En 2010, yo ya estaba casada y tenía una hija pequeña. Vivía con mi esposo, pero solía visitar a mi madre con frecuencia. Esa noche, mientras platicábamos en la sala, tocaron a la puerta. Era tarde, y la casa estaba en penumbras. Me acerqué a la puerta y pregunté quién era. No hubo respuesta, pero al abrirla, ahí estaba mi padre. No lo puedo describir sin que se me quiebre la voz. Era él, con la misma ropa con la que se había ido 12 años atrás. No tenía una sola cana, ni había envejecido un día. Parecía congelado en el tiempo. Lo abrazamos entre lágrimas. Mi madre casi se desmaya de la impresión, pero él solo pidió agua. Entró a la casa en silencio, mirándonos como si no entendiera lo que veía. «Estoy cansado», dijo, y se fue directo al cuarto. Mi madre, emocionada pero confundida, sacó todas las cobijas que encontró para arroparlo. Esa noche,
Ni ella ni yo pudimos dormir. Solo lo observábamos, tratando de comprender qué estaba pasando. Al día siguiente, intentamos despertarlo, pero no lo conseguimos. Durmió 2 días enteros. Cuando finalmente despertó, toda la familia estaba en casa. Le preguntamos dónde había estado, pero él parecía confuso. Nos miró y dijo: ¿Por qué se ven tan viejos? Intentamos explicarle que habían pasado 12 años desde que desapareció, pero él se rió, incrédulo. Eso no puede ser. Me quedé dormido un rato en el volante, eso es todo. Nos contó que mientras conducía de regreso aquel día, vio una luz brillante en el cielo. Dijo que comenzó a sentirse muy cansado, como si algo lo estuviera obligando a dormir. Recordaba vagamente los gritos de mi hermano, pero después de eso, todo era un vacío. Desperté en el cerro, dijo. Caminé toda la noche para llegar aquí. Le insistimos en saber qué había pasado con mi hermano, pero no supo responder. Cada vez que intentábamos profundizar, se ponía nervioso, a veces incluso lloraba. Con el tiempo, mi padre se volvió distante. Caminaba de noche por los cerros y regresaba al amanecer, murmurando sobre luces en el cielo. No parecía el hombre que habíamos conocido. Algo, o alguien, lo había cambiado. Una mañana, lo encontramos sin vida en su cama. No se quejó ni dio señales de que algo estuviera mal. Simplemente, se fue. Nunca supimos qué le pasó realmente. Mi hermano jamás volvió, y el misterio de esos 12 años sigue siendo una herida abierta para nuestra familia. Hay noches en las que pienso en mi padre, en lo que vivió, y no puedo evitar preguntarme si algún día entenderemos qué le ocurrió. La criatura de la sierra. Como parte de las brigadas médicas, suelo viajar a las comunidades más remotas de nuestra región. Soy ginecólogo y junto con mi equipo, compuesto por 2 médicos y 2 enfermeras, llevamos atención a lugares de difícil acceso. Este relato ocurrió hace un tiempo, durante una de nuestras jornadas en la sierra cerca de Gilitla. Por respeto a las personas del lugar, prefiero omitir el nombre exacto de la comunidad. Habíamos terminado de atender a los pacientes alrededor de las 6 de la tarde, pero debido a un accidente en la carretera principal, nos desviaron por una ruta alternativa que atravesaba la sierra. La lluvia no daba tregua, y la niebla lo cubría todo. A mitad del trayecto, uno de los neumáticos se ponchó. Con la lluvia empapándonos y el frío calándonos los huesos, mi colega y yo bajamos para cambiar la llanta. Apenas pasaban autos, y los pocos que vimos desaparecieron pronto en la bruma. Una vez lista la camioneta, subimos todos y seguimos nuestro camino. Mi amigo, que iba conduciendo, decidió avanzar despacio por la densidad de la niebla. El paisaje era sombrío, un plano entre montañas. Fue entonces cuando lo vimos. Algo enorme, de unos 2 metros de altura, cruzó justo frente a nosotros. Era robusto, cubierto de pelo oscuro y húmedo. A pesar de la niebla, su silueta se distinguía claramente con las luces de la camioneta. Mi colega frenó en seco, y todos nos miramos en estado de shock. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó una de las enfermeras, con la voz temblorosa. Nos obligamos a avanzar lentamente, esperando que la otra camioneta de nuestro equipo, que iba adelante, se detuviera también, pero siguieron avanzando como si no hubieran visto nada. Nosotros quedamos rezagados, solos en medio de la sierra. De repente, un golpe seco sacudió la camioneta del lado de mi puerta. Fue tan fuerte que casi nos voltea. ¿Qué fue eso?, exclamé mientras intentaba ver por la ventana. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro impacto nos tambaleó. Esta vez, vimos claramente lo que lo causaba, esa misma criatura. Ahora estaba más cerca, y no había duda de su tamaño y fuerza. Era algo que no habíamos visto jamás, algo que no pertenecía a este mundo. El conductor gritó: «¡Agárrense!». La camioneta se balanceaba peligrosamente mientras intentábamos avanzar. El ser parecía estar empujándola con la intención de volcarla. Cuando llegamos a una pendiente, sentimos un tirón desde la parte trasera. Las llantas patinaban en el lodo, y por un momento, pensé que no saldríamos vivos de ahí. En medio de la desesperación, el conductor pisó el acelerador con fuerza. Finalmente logramos avanzar, pero esa cosa no se detuvo. Corría paralelo a nosotros, entre las ramas, siguiendo el ritmo de la camioneta con una agilidad aterradora. Por momentos, parecía observarnos directamente desde la ventanilla. Tras lo que parecieron horas pero probablemente fueron minutos, llegamos a un pequeño pueblo. Apenas cruzamos las primeras casas, la criatura desapareció. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos a salvo. Esa noche no pude dormir. ¿Qué fue lo que vimos? No era un animal ni un ser humano. En la sierra hay historias, leyendas que ahora me parecen menos absurdas. Pero esto no era una leyenda para nosotros, fue algo real. Algo que ninguno de nosotros olvidará jamás.
Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.